que le subí. Emiliano, Maximiliano, que son los más proactivos ahí que siempre están. Alejandro. No, la verdad es que yo no lo vi. Bueno, entonces se los voy a presentar esta noche rápidamente. Ustedes después van a tener el compromiso. Hola Marco, buenas noches. Ustedes van a tener el compromiso de asumido por motus propio de releerlo y, y lo van a tener que terminar de reforzar con el ejercicio que les puse al final de la primera. Es un ejercicio que no tiene ninguna información, simplemente se les ha puesto los componentes, se armó la configuración y ustedes lo tienen que arrancar desde cero. Desde cero sería seleccionar las fuentes, seleccionar y el resto de los componentes que lo vamos a ver ahora. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, les comento que la vecina dejó de tocar el piano, digo. Me va a cambiar mi humor ahora. Bueno, esta es la primera parte que vamos a ver. La primera parte que vamos a ver en cuanto a los rectificadores de potencia. Nosotros habíamos estado viendo en clases anteriores los rectificadores no controlados, en los cuales habíamos estado bien establecido por qué les llamamos no controlados, y era algo de los cuales ustedes cuando rindan la evaluación integradora, quien puedan acceder, o cuando rindan los finales, de entrada tienen que comenzar hablando de este tema. Decimos que son no controlados, primero rectificación, porque vamos a eliminar o vamos a rectificar o convertir una onda alterna en continua, o lo más continuo posible. No controlados, porque usamos como elemento que nos va a ayudar a hacer eso los diodos, por lo tanto no los podemos controlar. Y potencia, porque justamente manejamos valores superiores a 500 amperes. Entonces, cuando hablamos de rectificadores controlados, estamos hablando de los componentes que vamos a utilizar para hacer esto, van a ser los que más se usan son rectificadores controlados de silicio, de la familia de los tiristores, los SCR, de los cuales fueron las primeras unidades que estuvimos viendo cuál era su comportamiento, cuál era su funcionamiento, y habíamos definido que lo podíamos describir al elemento a través de la curva característica. La clasificación de estos rectificadores controlados es prácticamente idéntica a la que vimos anteriormente. Tenemos monofásicos y trifásicos, tenemos de media onda, y ahí me voy a saltear un intermedio para comparar. Tenemos de media onda a onda completa, trifásicos y trifásicos. Sabíamos cuando era de media onda que solamente utilizamos un semiciclo, y cuando era onda completo usamos los dos semiciclos. Y ahora volvemos al nivel intermedio, totalmente controlado, porque usamos todos, en todas las ramas, los SCR. Semicontrolado va a ser porque vamos a usar en la misma rama la mitad de los SCR y la otra mitad de diodos. Y duales es porque vamos a hacer o copiar en espejo los rectificadores, o sea, va a estar copiados en espejos para que aporten el doble de la capacidad de potencia que puedan aportar. De los cuales, de los totalmente controlados, que es sobre lo que preferentemente vamos a trabajar, los semicontrolados también vamos a hacer un par de ejercicios, pero los totalmente controlados, los que más se utiliza, vamos a sacar media onda y onda completa. Voy a quitar esto por ahí. Bueno, entonces, este es un poco lo que les adelanté la filmina anterior.
Tenemos el controlador totalmente controlado porque son todos pistores, semicontrolado o mixto, reversibles o dual. El principio de control es el que habíamos visto con el diodo, pero con la diferencia de que el diodo iba a ser, en este caso se reemplaza por un rectificador, por un SCR, y se trabaja, como ustedes habrán visto en la teoría, en el cuadrante 1 y cuadrante 4. Llevándolo un poco a la práctica, y cuando decimos un poco a la práctica es un poco para que ya empecemos a ver cómo es que lo vamos a manipular para que podamos obtener lo que nosotros querramos. Lo vamos a conectar todo en cátodo común, o sea, cátodo común es uniendo los cátodos. Los diodos los vamos a sustituir por SCR. El disparo, y acá empiezan con algunas definiciones importantes que ustedes van a tener que tener en cuenta para poder entenderlos y para poder manipular la salida de estos rectificadores a nuestras necesidades. Y nuestras necesidades están relacionadas con la carga. Recuerden siempre los conceptos que vimos anteriormente, que lo que nosotros vamos a hacer o a configurar o a disparar o a hacer el circuito siempre va a depender de la carga que tengamos. ¿Y por qué? Porque hemos visto que la carga influye directamente en el funcionamiento del SCR. El disparo de estos elementos se va a retrasar un ángulo alfa respecto al cruce de la fase. Y ahí está indicado. Cuando la fase roja o la fase R o la fase S, al momento del cruce, a partir de allí es que se considera el ángulo alfa. Y el funcionamiento va a depender de este ángulo alfa y de las características de las cargas, como lo estuvimos viendo y lo estuvimos comprobando en las clases anteriores. Entonces, el ejemplo acá es, tenemos un valor máximo de la fuente de ingreso, que es de 325, y este ángulo que está indicado ahí es de 20 grados. Que ustedes, en este caso particular, van a tener que comenzar a trabajar con la relación, y eso se acuerda que lo vimos cuando lo estuvimos analizando al SCR, cuando lo hacíamos disparar con una fuente externa de pulso, la relación de los tiempos era directamente proporcional a la relación de los ángulos. Era el tiempo instantáneo sobre el periodo, era igual al ángulo que nosotros queríamos averiguar sobre los 360 grados. De ahí se despejaba y cualquiera de las dos información que tuviésemos, tanto tiempo como ángulo o ángulo como tiempo, obteníamos una u otra forma. Eso lo tienen que manejar bien para que ustedes puedan configurar las fuentes de pulso que van a tener, que van a agregar ustedes a cada uno de los SCR y se pueda disparar. Después yo les voy a ayudar, digamos, a que se den cuenta de cómo es que la van a configurar. Bueno, este es un poco, digamos, en la teoría de el rectificador trifásico controlado de media onda. Aquí está definido el cálculo de la tensión media de salida en función del ángulo de retraso. Esto, digamos, es la teoría que ustedes un poco ya la vieron con el ingeniero Muga. Nosotros no vamos a aplicar, digamos, esta fórmula, simplemente la ponemos como para recordarle lo que vieron en la teoría. Nosotros lo que sí usamos mucho son las mediciones que tenemos en las simulaciones, porque para eso lo tenemos en el simulador. Cuestiones a tener en cuenta, y acá hay varias simulaciones que hice con distintos ángulos de disparo para que veamos de qué modo el valor medio en la salida, que se encuentra expresado a través de esta fórmula, o sea, el valor medio que tenemos acá, B sub 0, en la salida de nuestra carga, se va a ir modificando con esto que yo les dije acá, que depende del ángulo y de la característica de la carga. Ahí se los remarco en color rojo. Entonces, la primera simulación
Pues, forma de onda de tensión con una carga muy inductiva, o sea que tenía una carga preferentemente inductiva, que son normalmente motores de corrientes continuas, de los cuales hice un retraso de 45 grados. Y obtuvimos el valor medio, que está directamente relacionado con el valor de ingreso de la fuente, que es un 58% respecto del valor de la fuente. ¿Cuál fue bien? Veamos esto. Este es el pico que ustedes ven aquí abajo, es producto justamente de esto que nosotros, de la influencia de la carga. Entonces nosotros respecto de cero, que es el punto cero donde tengo el mouse al cuadrante, lo retrasé 45 grados al disparo. Yo le ordené al SSR que a partir de este tiempo dispare, comenzó a conducir, pero vean que tenemos este pico producto justamente de la energía almacenada que tenemos en los campos electromagnéticos. O sea, es la famosa ley de Lenz que nosotros habíamos definido anteriormente. Y el valor medio de la simulación para esas condiciones me dio que la tensión media de salida, o tensión promedio, como ustedes la quieran llamar, es el 58% de la tensión de entrada para este tipo de carga. Desplacé el disparo 60 grados más respecto de este punto de cruce, como habíamos dicho inicialmente, y la influencia que tiene la carga respecto del rectificador, o de la salida, mejor dicho, rectificador, sigue aumentando. Entonces, hay dos cuestiones. Fuertemente inductivo, y a medida que voy trasladando el ángulo de disparo, la influencia de esa carga inductiva comienza a deteriorar mi rendimiento, porque el valor medio que tengo en la salida sigue disminuyendo. Bueno, esto es un poco la simulación, cómo quedó respecto de las corrientes. Esas son las corrientes medidas en los diodos. Ese es para un ángulo de 20 grados. Para el ángulo de 60 ven que se comienza a retrasar la corriente en la carga, perdón, la corriente en la carga. Y bueno, evidentemente que la corriente, si yo seguía aumentando el valor del ángulo de disparo, le di mayor tiempo, por lo tanto mayor ángulo de disparo, obtengo este resultado a la salida del rectificador. Y acá va la consulta para los presentes. ¿Qué valor medio debería medir a la salida de la carga? Cero. Cero, ¿no? Ahí, en ese caso. Correcto. El valor medio que voy a tener en mi carga, en los puntos de arriba y abajo, positivo y negativo, va a ser nula. ¿Por qué? Porque justamente al ir modificando el... Sí, escucho, Marco. Una consulta. Ahí, si la carga fuese resistiva pura y mantengo ese ángulo de disparo, solamente vería los picos positivos y que caen hasta el eje. Exactamente. ¿Cierto? Exactamente. Seguiría en cero y saltaría el pico. Bien, esa es la duda. Bien, esa es la extensión respecto de las corrientes de cada fase. El valor medio de la tensión es cero. No hay componente activa en la corriente de fase. ¿Y qué pasa si es mayor a 90? ¿Es posible esto? Veamos. Y el ángulo para esa misma condición, forma de onda, tensión y corriente, para carga muy inductiva, o sea, la misma condición anterior, pero el ángulo más de 90 grados. Entonces, la tendencia es a la inversión. Y acá está
lo que nosotros habíamos en una de las primeras FITMINAS, por eso que no quise adelantarme, ¿por qué funciona como inversor? Entonces ustedes van a decir, un rectificador, o sea, que tiene una onda alterna, transformarla en una onda continua, se supone que siempre va a estar en el semiciclo positivo, ¿verdad? En el semiciclo, perdón, en el cuadrante 1. Primer cuadrante. En el cuadrante 1. Entonces, cuando yo pasé por acá, para no confundirlos, prefería aguardar a que ustedes lo vieran. ¿Por qué nosotros decimos que también trabaja en el cuarto cuadrante como inversor? Porque al tener una carga fuertemente inductiva y al dispararlo con un ángulo superior a 90 grados, nosotros tenemos la corriente negativa, o sea, tenemos una inversión de la corriente. El valor medio se encuentra, como bien lo dice ahí, negativo, o sea que está invertido. Esto es, y acá está un poco explicado, perdón, aquí está un poco explicado, y cuando vamos a 120 grados, directamente se torna esto prácticamente pasa a ser todo negativo. Entonces, la tensión ha cambiado de signo, pero la corriente no. Entonces esto hace, digamos, falta que la carga sea activa. Entonces, a ver, ahí. Acá teníamos B0 más menos, y esa inversión o esa caída de tensión que nosotros tenemos es lo que produce, digamos, la sensación, o no la sensación, sino el efecto justamente que hace que lo tengamos trabajando como un inversor. Espero que no alcanzo a ver. Bueno, entonces, nuevamente, este es el efecto, digamos, que produce esa inductancia o esa bobina o esa acumulación de campo electromagnético en la carga, hace que tengamos, para un ángulo de 60 grados, con una carga muy inductiva, este valor medio, y para un ángulo de 120 grados, justamente con la misma carga inductiva, es como que si pasara, digamos, la batería se está cargando y el circuito, en este caso está operando como rectificador. En el caso de menos 90, de 90 es el límite, 90 hacia abajo, sería un rectificador, o sea, cargaría la batería, es lo que quise poner, y de 90 hacia adelante el ángulo pasaría a trabajar como un inversor. Entonces, la batería comienza a descargarse. Es como que la carga comienza a entregarle energía a nuestro rectificador, que es lo que queda definido para el ángulo este de 120 grados, o 90 en adelante. Entonces, entregamos potencia a nuestra carga para ángulos menores a 90, para ángulos de 90 o más, la carga nos entrega potencia. ¿De qué forma nos entrega potencia? Y ahí está la pregunta. En forma de almacenamiento de la energía de los campos electromagnéticos que tuvo la carga, porque habíamos dicho que era fuertemente inductiva. Profe, el ángulo lo elijo yo, ¿no? Es cuando decido activar el... bien. Exactamente. Siempre vos vas a elegir el ángulo. Nosotros acá tenemos, para entenderlo bien los rectificadores, vamos siempre modificando los valores de la carga, la impedancia de la carga, y vamos modificando los ángulos de disparo y vamos analizando esto que estamos analizando. Para un valor altamente inductivo de la carga, ¿qué sucede si voy modificando los ángulos de disparo? ¿Qué sucede? Esto. A medida que me voy acercando
a 90 grados, el ángulo de disparo de 90 grados, el valor medio en la carga va disminuyendo. Superé el valor de 90 grados, valor medio de la carga es 0. Superé el valor de 90 grados, se invierte y es como que si la carga me empieza a entregar energía. Entonces, esta es la condición que usted tiene que entregar, que tienen que entender es, ¿en qué momento me entrega la carga a mi energía? Cuando los campos electromagnéticos de los motores, porque estamos hablando, o del bobinado, porque estamos hablando de una carga fuertemente inductiva, me los está devolviendo, digamos, de esa forma. Esta es la situación con carga resistiva. Si tenemos alfa para entre 0 y 30, es como una carga inductiva, digamos, la salida, con la diferencia de que no tenemos nosotros el pico que teníamos con la carga inductiva. Y para mayor de 30 grados, entonces eso será distinto, ya que los SSR se apagan al llegar a la corriente C. Es un poco... Esto es igual a lo que habíamos visto anteriormente, en qué momento dispara, que va a disparar acá, pero la diferencia es que no vamos a tener nosotros el pico, que sí teníamos... Nunca llegaría a funcionar como inversor, digamos. Exactamente. ¿Por qué? Porque justamente la condición para que se funcione con inversor es que al tener la bobina nos devuelva esa energía acumulada. Ahí tenemos para el 45, carga puramente resistiva, el valor medio, el 60% del valor inicial, y un poco acá lo que bien acaba de decir Marco, adelantándose a este análisis. Esta es un poco la forma de onda de las corrientes, que están en fase en todo momento, para los ángulos del 45, para el 120. Bien, entonces, esto un poco al principio cuesta madurarlo, porque es la parte en la cual uno dice, si yo tengo la posibilidad, yo quiero rectificar, y quiero entregar desde una fuente, le quiero entregar energía a otra fuente, mientras sea resistiva, siempre va a haber transferencia de potencia en la misma dirección, desde la fuente hacia la carga. Pero a medida que se va haciendo más inductiva la influencia de la carga, y a medida que a la fuente yo le defino o la voy atrasando respecto de cero, respecto del cruce, voy atrasando el tiempo de disparo, de repente me vuelve la energía, o sea, entrego un poco de energía, pero me devuelve la carga otro tanto de energía. Entonces, yo como rectificador cargo una batería. Ahora, y esa es la parte que usted tiene que tener. Como rectificador la cargué, pero y es lo que la estoy transfiriendo la potencia a un punto a otro punto. Pero después, depende del ángulo y depende la inductancia, voy a tener entrega de potencia hacia el rectificador. Y ahí cuando hablamos de entrega de potencia de nuestro rectificador es cuando usamos diodos, o debemos usar los diodos, de corrida libre que se conectan en paralelo con el SSR para evitar que esa diferencia de potencial puesta a disposición de los diodos, de los rectificadores, perdón, generen una diferencia potencial entre el campo y el ánodo, diferencia potencial inversa, que provoque la ruptura. ¿Se acuerdan cuando vimos la curva característica en cuadrante 3, donde estaba definida la tensión de ruptura? Esa tensión de ruptura es importante porque conocerla, porque en función de la carga, nosotros tenemos que ver si en algún instante va a estar
puesto una diferencia potencial superior a ese valor, se quema. Pero a su vez, también tenemos que considerar la energía que la carga nos entrega. Entonces, en ese caso, se le ponen los diodos en paralelo, y después lo vamos a hacer en paralelo con los rectificadores, entonces vamos a estar cubiertos de las dos, lo vamos a proteger al SSR de dos formas. Primero, que elijamos el SSR que corresponde, o sea, que la diferencia de potencial inversa no supere la que nos dice el fabricante. Y segundo, depende de las características de la carga, es fuertemente inductiva, a su vez le vamos a tener que poner un diodo conectado de forma en paralelo e inverso, para que en el caso que la carga nos devuelva energía, pueda hacer funciones de puente entre el SSR y podamos disipar esa energía a través de la RAM. Aquí les quiero mostrar, a ver que lo pongo grande. Este es el circuito que ustedes van a tener que trabajar. Dice, hay que seleccionar el SSR, o sea, las fuentes están definidas, las fuentes están los valores máximos, la carga está definida, pero ustedes tienen que seleccionar para esos valores de fuente qué tipo de SSR necesitamos usar. Después, van a tener que graficar los valores de eficacia y valores medios para esos dos ángulos de disparo, para 30 y 70. Después, van a tener que graficar valores medios y valores eficaces cambiando la impedancia. O sea, ahí se agregó una inductancia cuya, ojo acá, ¿no?, cuya reactancia inductiva es XN. Y acuérdense que XL estaban formados por 2pi por S por N. Y acuérdense que este tipo de software de simulación funciona o simula ingresando el valor de inductancia, no de reactancia inductiva. Entonces van a tener que transformar ese XL en 50, van a tener que averiguar el valor de inductancia y ese es el valor que van a tener que poner. Van a tener que hacer los mismos ángulos de disparo anteriormente, 30 y 70. Y luego, para esa última condición, agregarle un filtro. Y un filtro habíamos dicho que era un filtro pasabanco. El filtro pasabanco lo habíamos definido que iba en paralelo. Y habían ustedes establecido por qué era en paralelo. Bien. Esto se encuentra a disposición de cada uno de ustedes. Este es un poco un súper resumen que hago en relación a la práctica, a la teoría que ustedes ven con el ingeniero Muga. Debido a que hay ese delay en tiempo entre la teoría y la práctica, por eso que les dije yo que siempre agrego a cada una de las veces que vamos a hacer los ejercicios esta teoría como para que vayamos viendo a qué apuntamos con ese último ejercicio. Para que ustedes puedan entender por qué hacemos este tipo de ejercicio en función de del resumen teórico que estuvimos viendo. No sé si ha quedado alguna duda. Los gráficos que nos piden los tengo que hacer sobre la carga, ¿no? Analizar la carga. Sí, Maximiliano, siempre. Siempre que yo te pido valores medios y valores eficaces, siempre son sobre la carga. ¿Y cómo elijo el filtro, el capacitor? ¿Cuánto le pongo? ¿Voy probando? Habíamos hecho la vez pasada nosotros, esto es para no entrar en cálculo, siendo prácticos, vos vas probando, vos vas metiendo, arrancas con un micro 2 nano y vas probando al valor que vos consideres. La idea es que, por eso que usamos mucho el software, saben calcular, ustedes lo saben calcular, ya lo hicieron hace 3 o 4 años, hicieron la forma, la calculadora, todo. Hoy tenemos el software, directamente vamos al concepto propiamente dicho.
O sea, a lo mejor yo le digo calculan y va a estar, y empezarlo a calcular y va a estar, va a ser un desarrollo, pero me sirve, a mí me interesa más que ustedes vayan viendo cómo es que funciona el circuito cuando le ponemos un filtro, cuando aumentamos la inductancia, cuando aumentamos la resistencia, cuando variamos el ángulo, para que lo vayan madurando y objetivamente entiendan esto. Depende la rectificación o la salida que yo tenga a borde de mi carga, depende de dos factores: del ángulo de disparo y de las características de la carga, que lo repetimos siempre. Si la carga es muy inductiva, tengo una condición. Si la carga es muy resistiva, tengo una condición. Si la carga es muy inductiva y los ángulos son menores a 60, tengo esta salida. Si la carga es muy inductiva y los ángulos son mayores a 60, tengo esta característica. Entonces lo que ustedes deben dominar es eso. Deben dominar esta variabilidad que tenemos de parámetros, analizando desde el punto de vista de los ángulos y analizando desde el punto de vista de la carga. Ese es básicamente el objetivo, para que ustedes puedan entender en la vida real. Es eso lo que funciona. Cada vez que uno quiere comprar un paquete de rectificadores, como primera instancia tiene que conocer la carga. Ustedes no van a comprar, ustedes no van a diseñar, ustedes no. Pero sí se van a dar cuenta cuando un rectificador está roto, cuando un diodo lo tenés roto, sí te vas a dar cuenta cuando tenés una rama rota, porque vos lograste dominar esto. ¿Qué pasa si esto está en cortocircuito y le hace un puente? Mirá la salida que tenés. ¿Qué pasa si el ángulo se modificó? O si se cambió algo en esa caja cuadrada que son. Entonces vamos a poner un diagnóstico rápido de la situación. Bueno, está todo en la filmina, repásenlo, analícenlo y después métanle mano al rectificador del circuito. Ahí yo no les he puesto que calculen los parámetros, que calculen los valores de los parámetros característicos. Factor de cresta, factor de ripio, rendimiento, no se lo he puesto yo ahí que lo tiene que calcular, pero bueno, calcúlenlo también o pónganlo, porque es parte, recuerden, del ADN que tiene cada circuito. Bien. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la clase que viene. Y bueno, espero que hagan los ejercicios y que hagan con todas las condiciones. Y si suman algo más, que ustedes entiendan que lo tienen que sumar, también háganlo. Y lo analizamos y lo charlamos entre todos. Bueno, que tengan buenas noches y gracias por conectarse. Buenas noches. Buenas noches.